¿Sí se mira? Sí, doctora. Ya, entonces vamos a empezar con la clase de micosis profundas. Bueno, agradecer que están presentes por lo menos 16 y las disculpas, ¿no? Que no pude darles la clase presencial. Y bueno, espero que hayan podido aprovechar los que han ido al congreso, ¿no? Que ha estado bastante interesante. Ya, vamos a empezar entonces con micosis profundas. Vamos a hacer las dos clases. Ya. Entonces, las micosis profundas son infecciones que son ocasionadas por hongos y que tienen una afectación sistémica. Y por la puerta de entrada, que es a través de mucosas, pulmones, senos paranasales o tubo digestivo, es que se considera que esta puerta de entrada viene a ser por un sitio profundo. Por eso es que se las conoce como micosis sistémicas o micosis profundas. Generalmente, una vez que ingresa este honguito, va a atravesar la membrana basal del epitelio y por eso es parte de su mecanismo de acción la diseminación linfohemática y que puede haber una afectación de una parte del parénquima, de todo el parénquima, ¿no? En el caso de cuando la puerta de entrada es pulmón, puede afectarse ambos pulmones, ¿no? Eso es importante tener presente. Hay dos tipos de micosis sistémicas, que son las verdaderas y las oportunistas. Las verdaderas están ocasionadas principalmente por histoplasmosis, paracoxodioidomicosis, blastomicosis norteamericana y la coxodioidomicosis. Y vamos a hablar de algunos de ellos. Y las micosis profundas, ustedes conocen mucho a Cándida, pero esta vez Cándida no da una afectación local, sino sistémica. Tenemos al aspergillus, que ocasiona una aspergilosis, ¿no? Y que debe haber ciertas condiciones para que ocasione enfermedad. Lo mismo la criptococosis y la cigomicosis. Tienen algunas características cada uno de estos tipos de micosis. La micosis sistémica generalmente está ocasionada por hongos que son dimórficos, es decir, que tienen las dos formas de hifas y levaduras. En la micosis sistémica no, excepto Cándida, ¿no? Que Cándida también es dimórfica. Las micosis sistémicas verdaderas pueden ocurrir en personas inmunocompetentes, mientras que la micosis oportunista siempre se da en un huésped inmunocomprometido. La inhalación de estos honguitos generalmente es vía respiratoria, por lo tanto los síntomas son respiratorios. En cambio, las micosis oportunistas no tienen diferentes puertas de entrada. Las manifestaciones en ambos son variables, ¿no? Y va a depender mucho de la puerta de entrada, ¿no? Del lugar por donde van a ingresar al organismo. Y la micosis sistémica sí deja una inmunidad específica, no así la oportunista. Este es un hongo dimórfico, ¿no? Cándida. Tiene la forma de levaduras y tiene la forma de hifas conidias. Estas infecciones pueden ser cosmopolitas o pueden ser regionales, ¿no? La histoplasmosis es tanto cosmopolita como regional. La criptococosis, candidiosis y aspergilosis también es cosmopolita, ¿no? Puede dar en cualquier lugar. La blastomicosis y la coccidiomicosis son más regionales. Son características que hay que tener en cuenta. Ahora, en cuanto a la patogenia, todas estas micosis tienen o ocasionan un daño que es muy similar en todas ellas, ¿no? Generalmente cuando entra en contacto por primera vez el honguito con el organismo de la persona que se va a afectar, va a haber una primo infección en la cual va a haber una reacción tisular, ¿no? Generalmente siempre van a seguir este orden, ¿no? Después de como del primer contacto, viene
infección en sí, que puede ser aguda o piógena, donde se caracteriza porque hay un proceso inflamatorio predominio de neutrófilos, ¿no? Y esto va a ocasionar que haya supuración. O puede evolucionar a una fase subaguda, donde haya este compromiso piógeno, inflamatorio, a predominio de neutrófilos, pero a su vez empieza a haber una reacción granulomatosa, donde va a haber también aumento de linfocitos y de células plasmáticas. Y también puede evolucionar a una forma crónica, donde básicamente es granulomatosa y va a haber un gran predominio de linfocitos y de células plasmáticas, y empieza a darse una reacción fibrosa, ¿no? Y puede darse una forma crónica pulmonar que puede ser fibrocasiosa. Por de ahí es importante hacer el diagnóstico con la tuberculosis. Y estas formas crónicas también pueden reactivarse, ¿no? En cualquier momento. Pacientes que mantienen infecciones como por ejemplo la aspergilosis, que se mantiene siempre ahí latente, ¿no? Das el tratamiento, bajan las manifestaciones, pero cada cierto tiempo puede nuevamente manifestarte la enfermedad. Hay factores de virulencia que tienen que ver mucho con la activación de las células Th1 que se da en un primer momento, cuando hay contacto en este caso de la levadura, se va a ver una activación Th1, que es una respuesta de protección. Posteriormente el honguito sigue germinando y va a haber una fase de activación de complemento, ¿no? De células dendríticas, y se da una activación Th2, donde empiezan a responder responden los anticuerpos. Y finalmente, cuando ya está en esa fase de levadura gemante, ya es la fase en la cual ocasiona el daño, ¿no? Penetra los tejidos, se transmite y penetra los tejidos. Ese es más o menos cómo es el mecanismo de virulencia de cada uno de estos honguitos. Ahora, vamos a hablar de primero las micosis sistémicas verdaderas o primarias. Y aquí tenemos al Histoplasma capsulatum, que como hemos visto es dimórfico, ocasiona la histoplasmosis y se transmite por la inhalación de las esporas. La única manera de prevenir es evitar exponerse a las áreas endémicas. La coccidioides es un honguito que también es dimórfico, crece a altas temperaturas, ¿no? De 25 grados, habita en el suelo y ocasiona la coccidioidomicosis. Aquí la inhalación es de las artrosporas. El Blastomyces dermatitidis también es dimórfico, está también en suelos enriquecidos con materia orgánica, ocasiona la blastomicosis y también se transmite por la inhalación de esporas. Y la Paracoccidioides brasilensis es dimórfico y también ocasiona la paracoccidioidomicosis, y la inhalación es a través de conidios, ¿no? Y la prevención, como digo, solo es evitar exponerse. En las micosis oportunistas tenemos al honguito que es al Aspergillus fumigatus, que es no dimórfico, también habita en suelos que generalmente hay ciertas temperaturas y ciertas características que debe tener el suelo como para que se pueda mantener en el ambiente y luego ingresar al organismo, que es básicamente por la inhalación de conidios. Y hay varias formas de cómo se manifiesta esta enfermedad. Lo más común es la aspergilosis broncopulmonar, que es de tipo muchas veces alérgico, se confunde con el asma. Y también tenemos una aspergilosis invasiva, ¿no? Que ocasiona, esta es responsable de una alta mortalidad. En cuanto a Candida albicans, ahí hay un error, hemos dicho que es dimórfica y tiene generalmente la Cándida es parte de la flora, entonces ocasiona lesiones locales.
pero puede ocasionar una candidiasis diseminada, una candidiasis mucocutánea también crónica. No se transmite de persona a persona, sino por alguna razón, al estar parte de nuestra flora, se rompe esta barrera y generalmente es cuando el sistema inmune pues está comprometido, ¿no? Y va a proliferar la cándida. El Cryptococcus neoformans habita en suelos que están enriquecidos en excremento de aves y puede ocasionar la criptococcosis meningitis histopcócica, ¿no? Se inhala generalmente las levaduras que están en el aire. Y las especies Mucor y Rhizopus también habitan en suelos y ocasionan una enfermedad que es la mucormicosis, ¿no? Y la inhalación es de angioesporas en el aire, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades tienen que ver realmente con nuestro sistema inmune, ¿no? Si por alguna razón nuestro sistema está afectado, está venido a menos, pues podemos desarrollar alguna de estas infecciones, pero siempre tiene que haber un factor predisponente, ¿no? Entonces, vamos a revisar estas micosis a través de casos clínicos. Por ejemplo, este es un varón de 31 años que ha nacido en Madre de Dios y en el 2004 le diagnosticaron la enfermedad de VIH. En el 2010 empieza a presentar fiebre, una fiebre intermitente de 39 grados centígrados con sudoración vespertina, está bajando de peso. Cuando acude a la emergencia por esta razón, él no dice que tiene VIH, entonces, pero por las características de esta enfermedad deciden derivarlo a un centro de enfermedades infecciosas. Pero el paciente no acude, ¿no? Se pierde. En abril se pierde, mira, febrero, marzo, abril, 2 meses. Y en el abril del 2010 ya no solo tiene la fiebre y la sudoración y la baja de peso, sino que además se le ha agregado disnea. Entonces, por todas estas características piensan que el paciente tiene tuberculosis. Miren la radiografía, ¿no? Entonces es un paciente con que está con fiebre, baja de peso, tiene disnea. Entonces la primera enfermedad, porque es muy frecuente en el país, en cualquier lugar, es la tuberculosis. Le toman esta radiografía donde se ve que los ápices están radiopacos, también la zona pariliar a predominio izquierdo, ¿no? Con fibroatelectasias. Entonces es una imagen muy característica de la tuberculosis, ¿no? Entonces piensan que es tuberculosis. Entonces le dan tratamiento, ¿no? Y 3 meses después ven que el paciente no ha mejorado, el cuadro respiratorio ha empeorado. Entonces le hacen una broncoaspiración y en la secreción, cuando la mandan a analizar, se observa que hay levaduras intracelulares que son compatibles con Histoplasma capsulatum. Y hay que recordar que él está en Madre de Dios, que es una parte que colinda tiene una frontera con Cusco, que es una zona tropical, ¿no? Y ahí puede haber este tipo y también tiene frontera, ¿no? Con Brasil, y puede haber este tipo de hongo, ¿no? Entonces la histoplasmosis. Hemos dicho que es una micosis sistémica, puede tener un curso agudo, subagudo crónico. Se caracteriza porque tiene este tipo de filamentos, es filamentosa, crece en cultivos a alta temperatura, ¿no? Y una característica, como pueden ver en esa imagen, es que es intracelular, ¿no? Entonces el honguito está dentro de esta célula, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y recordar que donde vive, donde hay excretas de aves, guano de murciélagos. La puerta de entrada generalmente es la inhalatoria y es de tipo cosmopolita. En el Perú, ¿dónde hay? ¿En qué departamentos? Tenemos sobre todo en Huánuco, San Martín, en las zonas de Tocache, en Tingo María, ¿no? Son en Puerto Inca, ¿no? Que zonas
donde puede haber son endémicas para este honguito. Entonces, siempre primero, una vez que ingresa, hay una primoinfección por inhalación de conidios. El sitio generalmente donde hay esta primoinfección es a nivel de pulmón. Se producen unas adenopatías satélites, ¿no? Que es característico de la primoinfección y puede quedar en un estado latente. Si están muy bien tus defensas, puede quedar ahí y no haces la enfermedad, ¿no? Pero también puede evolucionar en cualquier momento y haces la enfermedad. Y como hemos visto, cualquiera de las formas agudas, subagudas, hasta evolucionar a formas crónicas. En las personas inmunocompetentes suele ser asintomática, ¿no? Puede pasar desapercibida. Pero cuando por alguna razón tus defensas están un poco bajas, entonces generalmente ocurre la enfermedad. Y el cuadro clínico es muy parecido a la neumonía, ¿no? Va a haber tos, va a haber taquipnia o polipnia, la fiebre, ¿no? Y puede evolucionar hacia una insuficiencia respiratoria y el paciente ocasiona un distrés respiratorio, que eso hace que el paciente aumente la posibilidad o disminuya la posibilidad de recuperación, porque de este cuadro puede evolucionar a un shock séptico, a un fallo renal y llegar a la muerte, ¿no? Esto puede ocurrir en un 20% de los pacientes que tienen esta infección y si no tienen un sistema inmune fuerte, adecuado. Entonces, esta imagen, no se olviden que por eso es muy importante hacer el estudio o cuando hacen su historia, la parte epidemiológica, ¿no? En qué sitios ha estado, dónde ha viajado ese paciente, para hacer nuestros diagnósticos diferenciales y ver las posibilidades diagnósticas que tiene este paciente. No solo la afectación es pulmonar, también puede darse una afectación en piel, lesiones en piel, que pueden ser como ulceraciones, ¿no? Como se puede ver aquí en el centro tienen su borde necrótico, son lesiones elevadas con ulceraciones. Pueden ser en cualquier parte del cuerpo, generalmente son lesiones ulcerosas que un tiempo cierran, vuelven a abrirse, ¿no? No se curan. Entonces es característico también y eso nos hace o nos obliga a hacer este diagnóstico, ¿no? Entonces cualquier parte de la piel puede afectarse. El diagnóstico es por un examen micológico de la secreción, ya sea respiratoria, ya sea de piel, se hace el examen directo, ¿no? Con la coloración de Jensen y es muy característico ver el hongo está dentro de la célula, ¿no? También en los medios de cultivo, que son a altas temperaturas y también ahí tiene su forma que es característica. También puede hacer, hay casos cuando el diagnóstico es difícil, no lo comprobamos, podemos hacer uso de la serología, ¿no? Entonces, que también nos va a dar el diagnóstico. Pero generalmente con un estudio simple de un frotis de la secreción vamos a encontrar. Ahora, el tratamiento es muy similar para todas estas micosis. Tenemos una fase que es de generalmente inducción, que dura 1 a 2 semanas. Si es una forma severa, utilizamos la anfotericina, ¿no? Por 2 semanas y luego usamos el itraconazol cada 12 horas por 12 meses, por 1 año. Eso es importante, el tratamiento tiene que ser un año. Cuando vamos a ir a una zona endémica, ¿hay alguna manera de protegerse? Sí, hay la quimioprofilaxis secundaria que podemos hacerla con el itraconazol cada 12 horas mientras está en estas zonas endémicas hasta 7 días después de estar en estas zonas. La profilaxis en inmunodeprimidos también se puede dar. Hay que tomar las medidas de prevención cuando viajamos a alguna de estas zonas. Ahora vamos a ver otro caso de otro paciente, ¿no? Un paciente varón de 7 años que procede de Cajamarca y tiene un tiempo de enfermedad de 4 meses. Es un niño, ¿no? Y que está presentando fiebre
intermitente, está inapetente, está perdiendo peso. Cuando acude por primera vez a la hospitalización, considerando que es de Cajamarca, ¿no? Piensan que podría ser un cuadro de dengue, pero por la evolución y todo ello se descarta, ¿no? Entonces, cuando se le hace el examen físico, se encuentra que tiene adenopatías generalizadas, está presentando hepatoesplenomegalia, tiene, le realiza una laparoscopía exploratoria por la distensión abdominal que presentaba el paciente y encontraron que a nivel de abdomen tenía bastantes también adenopatías y piensan como posibilidad diagnóstica que tiene una neoplasia y deciden derivarlo hacia Lima, ¿no? Para que se pueda estudiar adecuadamente, pero los padres no tenían los recursos y no lo llevan, ¿no? Entonces lo llevan a casa y ya en casa aparecen otro tipo de lesiones, ya lesiones en piel, que son unas lesiones papulares, múltiples, umbilicadas, otras están con úlceras, otras son costrosas, ¿no? Que se plantan en todo el cuerpo, predominio de cara y cuello. Entonces, y el paciente está ya con cuadro respiratorio, ¿no? Empieza a presentar taquipnea y sigue bajándose de peso, ¿no? Entonces, estas son las lesiones que presenta el paciente en carita, en el abdomen. Miren ese abdomen distendido, globoso. Entonces, esas adenopatías retroauriculares, está con oxígeno el paciente. Entonces, por la evolución, entonces le hacen también, me acaso en sus estudios de tomografía, tiene una hepatomegalia. Entonces se le hace, de la secreción de estas heridas, se le hace un estudio directo, ¿no? Simplemente con esta solución de KOH. Y que se observa, ¿no? Se observa este honguito que tiene esta característica, ¿no? Se pueden ver, son las orejitas de Mickey Mouse y la carita, ¿no? Entonces, eso es característico, ¿no? De este honguito de paracoccidioides. Y miren, después que le dan el tratamiento, cómo mejora mucho este niño, ¿no? Y no fue un cuadro de neoplasia, sino la infección por este tipo de hongo. Entonces, y miren cómo se ve, es muy característica esta imagen que parecen las orejitas de Mickey Mouse y la carita, ¿no? Entonces es muy característico, ¿no? Es un hongo que es dimórfico y que puede tener un curso agudo o subagudo. Entonces tiene la forma de levaduras, tiene la forma filamentosa, donde crece, en qué medios, donde haya montes, donde hay árboles, ¿no? Y donde hay materia orgánica a nivel de los suelos. La puerta de entrada es inhalatoria y está presente en toda América del Sur, principalmente en Bolivia. En el Perú, ¿en qué sitios tenemos? En la ceja de selva y selva baja amazónica, ¿no? Tingo María, Oxapampa, Chanchamayo, Pucallpa, ¿no? Entonces, Ucayali, son sitios donde puede haber este tipo de honguito. Entonces, igual que en histoplasmosis, ingresa por inhalación de conidios, se da la primoinfección a nivel de pulmón, se forman las adenopatías satélites, queda una forma latente y que luego puede hacer la enfermedad y que puede ser cualquiera de las formas, aguda, subaguda, ¿no? Va a depender mucho del sistema inmune de este paciente, ¿no? En un examen directo al fresco, con esta tinción de KOH, podemos rápidamente determinar si es que hay o no algún hongo. Hay estudios serológicos también, pero generalmente, como les digo, el cuadro es muy clínico y el diagnóstico se hace fácil con la observación del frotis
con KOH para esta micosis en la secreción, ya sea en este caso de piel, ¿no? Eso ayudó mucho para poder hacer el estudio de este paciente. También puede tener una afectación a nivel del sistema nervioso central, bloqueando la salida a nivel de los ventrículos del líquido cefalorraquídeo y ocasionar hidrocefalia. Acá es en en la radiografía de tórax pueden ver ese infiltrado que es parailiar, ¿no? Es reticular muy, muy suave. Y también siempre, miren, hay una radiopacidad a nivel de los ápices, muy semejante a la tuberculosis también. Las lesiones también pueden ser variadas, presentar de diferente forma en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces lo característico es que son levaduras multibrotantes, ¿no? Por eso se ve con esta forma característica. El tratamiento también tiene dos fases, una de inducción, en la cual se puede recibir el itraconazol de 200 a 400 miligramos al día, vía oral, y a veces en esta primera fase de inducción la dosis es un poco mayor, y en esta fase también, si es una forma severa como en este caso, se le puede dar el tratamiento con lanfotericina B 2 semanas y después el mantenimiento por 1 año con el itraconazol, ¿no? Son las formas de tratamiento. Si no es una forma severa, solo se puede dar con el itraconazol desde el inicio y por todo el año, ¿no? Ahora, vamos a ver otro paciente, varón de 43 años, que acude por cefalea severa, vómitos explosivos, fiebre y visión borrosa, y que tiene el antecedente de que es criador de palomas. Se le hace el examen y se le encuentra que está orientado y presenta los signos de Brusinski-Kerning positivos. Además tiene tosis palpebral y miosis en el ojo izquierdo. ¿Quién me dice qué síndrome tiene este paciente? No escuché. El síndrome meningio. ¿El síndrome de qué? Meningio. Es un síndrome meningio, ¿no? Entonces, si es un síndrome meningio, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué infección tiene qué tipo de infección tiene este paciente? Considerando que tiene los signos de Brusinski y Kerning. Meningitis criptococócica. Meningitis. Luis Fernando, dijiste meningitis. No necesariamente, o sea, puede ser un hongo, ¿no? Lo que aquí tiene es una meningitis, ¿no? Y el síndrome, el hecho de que haya cefalea, vómitos explosivos y fiebre con visión borrosa, ¿qué síndrome es? El síndrome meningio lo vemos por el Brusinski y el Kerning, ¿no? Pero si yo digo cefalea, vómitos explosivos, fiebre y visión borrosa, ¿es un síndrome de qué? Sheila, ¿qué dices? ¿Qué síndrome es? Síndrome memético. No. El memético es por los vómitos, pero acá tienes ya un cuadro característico que es cefalea, vómitos explosivos, fiebre y visión borrosa. Cefalea y vómitos explosivos nomás. Y visión borrosa. ¿Qué síndrome es? De hipertensión endocraniana. Es un síndrome de hipertensión endocraniana que se está acompañando de fiebre y los signos de Brusinski-Kerning, ¿no? De un síndrome meningio. Entonces, por eso es que pensamos que el paciente está haciendo una meningitis, pero ya con un compromiso serio, ¿no? De hipertensión endocraniana. Entonces, eso amerita una intervención quirúrgica. Con estos datos yo no puedo decir qué tipo de infección tiene el paciente. Entonces, ahí voy a mi epidemiología, ¿no? Entonces, una buena historia clínica. De dónde procede el paciente, dónde está el paciente, qué enfermedades tiene este paciente,
para que yo pueda decir que es una meningitis, pero es una infección bacteriana, tuberculosa, viral o micótica, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, la criptococosis, como dijo su compañero, sí, es una infección sistémica y que generalmente el cuadro es netamente del sistema nervioso central. El criptococo tiene una predisposición es neurótropo, entonces tiene para migrar o ubicarse a nivel del líquido cefalorraquídeo, ¿no? De estar en el sistema nervioso central. Entonces, esta es una levadura capsulada, ¿no? Es muy pequeñita, que solo la podemos ver con la tinción que se hace del KOH. Generalmente, donde está asociada a que vive en suelos donde hay excretas de aves, generalmente las palomas, ¿no? Y es una infección oportunista que se da en pacientes inmunocomprometidos, generalmente muy asociada al paciente que tiene VIH. Ahora, no solo los únicos inmunosuprimidos son los que tienen VIH, sino pacientes que están recibiendo tratamiento para cáncer, que reciben corticoterapia, pacientes con corticoterapia, pacientes trasplantados. A ver, ¿quién me dice qué pacientes saben o conocen que reciben corticoides como parte de su tratamiento? ¿En qué enfermedades? Lupus. Pacientes con lupus eritematoso sistémico, otros. Anemia hemolítica autoinmune. Todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? Parte del tratamiento son es tratamiento con corticoides. ¿Alguna otra enfermedad? Pacientes con artritis reumatoidea, pacientes con las glomerulonefritis, ¿no? Que son de tipo autoinmune. Entonces, por eso es de que pacientes que están con corticoides largo tiempo son pacientes que pueden estar expuestos a este tipo de infecciones. Y también algo que les quede presente, por eso es que nosotros no damos el tratamiento con corticoides así, o sea, muy libre, ¿no? Porque tienen un efecto antiinflamatorio, pero también tienen un efecto inmunosupresor, dependiendo de las dosis, ¿no? Hay pacientes en los que nosotros, por ejemplo, ¿no? En las pacientes que hacen alguna alergia, alguna urticaria, entonces parte del tratamiento también es dar la corticoterapia, pero este es un tratamiento más agudo, a veces puede ser un poquito largo, pero no va a durar más de un mes, ¿no? Pero en ese tiempo ya ese paciente está expuesto, ¿no? Pero generalmente, ¿quiénes? Los que llevan las terapias de largo tiempo y son todos los que tienen las enfermedades autoinmunes, los que generalmente tienen el tratamiento con corticoides. Por eso, mucho cuidado cuando ustedes sean médicos generales, el dar así los corticoides muy libremente, ¿no? Hay que conocer bien su farmacología y ver en qué pacientes sí puedo dar, en qué pacientes no puedo dar. Entonces, la puerta de entrada es inhalatoria, básicamente a nivel de pulmón te va a dar una inflamación con un tipo de neumonitis y se hace una diseminación linfohemática y así va a llegar al sistema nervioso central, ¿no? Y también puede ocasionar infección también en piel, en otros órganos. Entonces, el Cryptococcus neoformans tiene un gran neurotropismo. Produce una meningoencefalitis que puede ser de cuadro generalmente subagudo. En formas severas te puede dar un síndrome tóxico infeccioso. Y es muy característico el líquido cefalorraquídeo. Cuando se estudia, el líquido cefalorraquídeo es color claro, como cristal de roca. Pero ¿qué características encontramos? La hipoglucorraquia y la hiperproteinorraquia, ¿no? Entonces aumentan las proteínas y baja la glucosa.
y también puede ocasionar como una complicación una hidrocefalia de tipo obstructivo, ¿no? Obstruyendo la salida del líquido cefalorraquídeo a nivel de las cisternas. Hay una forma pulmonar, sí, que generalmente es asintomática, pero el paciente puede tener una tos y generalmente cuando hay esta afectación pulmonar no se le da mucha importancia, ¿no? Puede pensar que es un cuadro respiratorio persistente y pasa sin mucha manifestación. Cuando te da la forma cutánea, igual van a ser pápulas vesiculosas, umbilicadas, con ulceraciones, ¿no? Como hemos visto en los otros tipos de lesiones. Y pueden ser lesiones que unas cierran, otras se abren, ¿no? Nunca sana. Pero también puede ocasionar daño en cualquier otro órgano, ¿no? Hígado, riñón, vaso, ganglios linfáticos, la afectación a nivel de las suprarrenales, etcétera, cualquier órgano. Pero hay predilección por el sistema nervioso central, ¿no? Miren las lesiones, miren cómo pueden ser. El diagnóstico también se hace por el examen directo con la tinta china, ¿no? Y ahí tenemos que la sensibilidad para la tinta china en la meningitis criptocócica, cuando sacamos el líquido cefalorraquídeo, es de un 90%. Y la especificidad puede llegar a casi un 95, 99%. Entonces, y cuando las lesiones son cutáneas también, o sea, hay bastante posibilidad de hacer el diagnóstico, ¿no? Porque la sensibilidad sigue siendo alta. Entonces, esta es la forma como podríamos ver en el examen en el microscopio, ¿no? Cómo se ven las lesiones. También se puede cultivar, ¿no? Y también serológicamente, por la detección de antígenos circulantes, también se puede hacer el diagnóstico. El tratamiento aquí es un poquito más, porque es un cuadro generalmente de meningitis, entonces vamos a utilizar la anfotericina B, y la mejor alternativa para el mantenimiento es la flucitocina. Y bueno, y el manejo si el paciente tiene VIH, pues tiene que continuar con su tratamiento para VIH, no se puede suspender. Si hiciera hidrocefalia, hay que hacer el manejo quirúrgico de la hidrocefalia, ¿no? Colocar una válvula. Entonces, el tratamiento aquí es un poquito más largo, hay esa fase de inducción en el cual utilizamos la anfotericina. La anfotericina B, tenemos un tratamiento de consolidación de 8 semanas con el fluconazol y el mantenimiento que es de 1 año, ¿no? Con el fluconazol, o también podemos utilizar el itraconazol. ¿Hay profilaxis? Sí, pero no es tan efectiva, ¿no? Lo más importante aquí es evitar la exposición a zonas endémicas de personas que son susceptibles, ¿no? Ahora, acá en Arequipa han visto que hay muchas palomas, ¿no? Entonces ese es un gran problema y que están ubicándose en las casas, ¿no? Entonces antes era un poco más fácil la eliminación de las palomas cuando aumentaban en gran número, pero ahora con la protección de los animales es un poco más complicado, pero sin embargo no se expone a más infecciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en las casas, ¿no? De las personas que son inmunodeprimidas, si hay alguno de estas aves que están en la casa, ¿no? A veces están en las partes altas, en los departamentos, ¿no? En los edificios, entonces a veces contaminan el agua. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, este es otro honguito que vamos a hacer, a ver, se trata de un paciente que presenta este cuadro, y es un paciente de 38 años que acude a la consulta por presentar una lesión blanquecina y dolorosa en la lengua, que la tiene durante 2 meses. Hay mucho dolor con la deglución y también está bajando de peso, ¿no? En los últimos meses ya bajó 8 kilos. Si ustedes ven así en un paciente este tipo de lesión, ¿en qué piensan? ¿Qué tipo de infección puede tener? Una lesión blanquecina en boca, que tiene ya en 2 meses.
Candidiasis oral. Lo primero que pensaríamos es en una candidiasis oral, ¿no? Entonces, hay que recordar que ¿cómo puedo diferenciar? No sé, ahora que están haciendo su práctica clínica, han visto que hay muchos pacientes que están con sondas nasogástricas, ¿verdad? Entonces, muchos de estos pacientes tienen también este tipo de lesión blanquecina en la boca, así blanco, amarillenta, ¿no? Y blanquecinas también. Otras lo tienen así como puntitos blancos. Entonces, ¿cómo yo diferencio de que es una infección, que puede ser una infección por cándida y que no es por falta de limpieza de la boca? Porque pasa que estos pacientes que están con dieta por sonda, como todos les dan por la sonda, no les hacen la limpieza de cavidad oral y se les va juntando pues ese sarro, incluso a veces hay un reflujo por la alimentación por sonda y a veces les va quedando pues ahí en la boca, se le pone blanca, blanca. ¿Cómo creen que podrían diferenciar? ¿Cómo son las lesiones por cándida cuando yo las desprendo? Intento desprenderlas. ¿Tienen alguna idea? Sería que en caso de la candidiasis oral tenemos los bordes sobrelevados bien definidos y el aspecto de las colonias es un poco más mucoso que en comparación con la saburra, que es difuso. Si bien es blanco, es difuso y de bordes mal definidos. Mm, podrías observar también esas características, pero a veces no, esas lesiones en boca, por falta de aseo, se hacen también gruesas como capas, ¿no? Y en otras también empiezan como puntitos. Entonces la manera es cuando tú intentas desprender, como que lo hacemos, por ejemplo, con un bajalenguas, ¿no? Raspamos para ver si sale con facilidad o no. Cuando es falta de limpieza, tú raspas y empieza a moverse, ¿no? No es que sale. Cuando es cándida, tú raspas y no sale. Raspas profundo y al desprenderse sangra, ¿no? Entonces, esa es una característica. Pero siempre recuerden que en el paciente que está con alimentación por sonda, que no está recibiendo nada por boca, hay que humedecer, hay que pedir que les hagan la limpieza, ¿no? Para evitar que se formen este tipo de lesiones que incluso aparentan que son una lesión por cándida, ¿no? Y dificultan el intentar volver a darle una alimentación por boca, no pasan porque sienten que hay un bulto ahí, o las mismas secreciones, ¿no? Las flemas se van quedando ahí, se forman así como tapones. Entonces, eso es importante, pero recuerden, una lesión, yo trato de desprender, si es cándida, no es fácil desprender, y si logro hacerlo, va a haber sangrado, ¿no? No así cuando son lesiones por falta de aseo. Entonces, y otro tipo de lesiones aparecen como puntitos, ¿no? Ahí también tratas de desprender y te vas a dar cuenta al desprender también como que sangra un poquito cuando es cándida. Muchas veces los pacientes, hemos hecho el diagnóstico de pacientes por VIH porque vienen por otra causa. Cuando tú los vas a examinar, pues es importante examinar todo. Ven boca y ven que hay puntitos, puntitos, puntitos. Y le dices al paciente, tiene alguna molestia, te dicen que no se han dado cuenta, ¿no? Y en el paladar, en la parte posterior, ven hartos puntitos. Entonces desprenden y no es fácil desprender. En cambio, cuando es por mala higiene, sí se desprende más fácil. Entonces, ahí es cuando tú ves eso, dices, este paciente debe tener alguna inmunosupresión, porque tiene cándida en boca, ¿no? Entonces, ya así es cuando la primera manifestación o por lo que el paciente ni siquiera se ha dado cuenta que tiene esas lesiones, ya nos hace sospechar a nosotros y ya en nuestro plan diagnóstico ya hacemos la unidad clínica, ¿no? Y hemos visto y hemos pedido pruebas y que salen positivas, ¿no? Porque el VIH es una de las infecciones que ya deben haber revisado, que se presenta como imita cualquier otra infección, sobre todo suele estar con las fiebres de origen oscuro, ¿no? Fiebres que no sabes por qué son.
y resulta que es una infección por VIH, ¿no? Entonces, volviendo a Cándida, tiene sus mecanismos de daño por su dimorfismo, se adhiere, hace el Cándida, por ser parte de la flora, a veces hace sinergismo con bacterias o con otras levaduras, ¿no? Tiene factores de virulencia, tiene que ver con las proteasas, las lipasas, hay toxinas también que tiene este honguito que puede ayudar a ejercer mayor virulencia, ¿no? Entonces, eso es importante en lo que es Cándida. Generalmente no entra por vía inhalatoria, ¿no? Es parte de la mucosa, parte de la piel, ¿no? De la flora. Entonces, ante una herida, ante la colocación de un catéter, ante quemaduras, es ahí donde se rompe la barrera normal, fisiológica que tenemos, y ahí es cuando puede proliferar Cándida, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir? Una granulocitopenia. Generalmente se manifiesta más hacia una enfermedad granulomatosa. Hay consumo del complemento, puede haber hipocomplementemia, hay hipogamaglobulinemia, ¿no? Al activar la inmunidad celular, generalmente, pues, este tipo de activación de la inmunidad celular la vemos cuando hay enfermedades que te ocasionan, que te debilitan tu sistema inmune, ¿no? Entonces, ya la diabetes también es una de las enfermedades que se considera que las defensas del paciente están bajas, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. En los pacientes con VIH, obviamente es lo más frecuente. Pacientes que utilizan inmunosupresores como los corticoides o la ciclosporina, ¿no? Entonces, ahí es donde puede también más fácilmente proliferar Cándida. Cuando utilizamos por largo tiempo antibióticos de amplio espectro, ahí también hacemos de que haya un desequilibrio en la flora y puede proliferar Cándida, ¿no? Y si estás con un sistema inmune alterado, disminuido, entonces más fácil va a proliferar y te puede dar una candidiasis sistémica. El tratamiento para Cándida, también tenemos una inducción de 2 semanas que puede ser con fluconazol. Hay una consolidación que también podemos utilizar el fluconazol. Y el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento también, cuando es una forma sistémica, también tenemos que dar durante 1 año el tratamiento. Otro hongo que tenemos que conocer es Aspergillus. El Aspergillus es un honguito que lo van a ver. ¿Ustedes han escuchado alguna vez? ¿Tienen idea de en qué pacientes pueden tener aspergilosis? Cuando han hecho semio deben haber rotado por neumología, algunos. Pacientes con TBC. Entonces, pacientes que han tenido tuberculosis y que les ha quedado como secuelas las cavernas, ahí es donde Aspergillus, este hongo, encuentra el medio adecuado para desarrollarse, ¿no? Entonces, el paciente que ha tenido anteriormente tuberculosis y que ha tenido esas cavernas, ahí es donde puede haber Aspergillus, ¿no? Y es ahí donde generalmente vemos. Entonces, esto es los medios de cultivo para el Aspergillus. Generalmente va a ingresar por inhalación, ¿no? De las esporas, o puede ser por los senos paranasales también, o directo hacia los pulmones. Puede invadir oído, la piel, ¿no? Entonces tenemos varias formas de la infección. Hay una aspergilosis alérgica, en la cual el cuadro clínico es muy parecido al asma, ¿no? A veces al paciente lo están tratando como asma y sin embargo está teniendo aspergilosis, ¿no? Que el cuadro es muy parecido con el asma. La aspergilosis por colonización de cavidades, que es la forma más frecuente que vemos en pacientes que han tenido tuberculosis, en los que han tenido bronquiectasias, ¿no?
Entonces, en ese tipo de pacientes, son pacientes que están todo el tiempo, aparte que tienen ya la tos, las flemas, pero hay episodios que esto se agudiza, el paciente está febril, ¿no? Entonces, le haces los medios de estudios de la secreción, los cultivos, y ahí vas a encontrar aspergillus, ¿no? La forma invasiva generalmente es una forma más aguda, que puede hacerse también quedar como crónica, ¿no? Y esta es la forma que tiene alta mortalidad, ¿no? Entonces, es así este tipo de lesión que vemos todo opaco, ¿no? Se ve en el fondo como que hay aquí una cavidad y toda esta parte está radiopaca, ¿no? Y ahí es donde probablemente ha crecido, ha proliferado un aspergilo. Esta otra forma, ¿no? Es más diseminada, ¿no? Es un infiltrado reticulonodular difuso, ¿no? Y ahí también está aspergillus. El tratamiento, igual, las formas invasivas es con la anfotericina B durante 2 semanas y 12 meses con el